Bueno, estamos en la Cooperativa de Servicios Públicos del Campillo, un poco para responder la inquietud de la gente que tiene que ver con la calidad del agua potable o el agua corriente también, sistemas que bueno, han sido inaugurados recientemente y la gente por ahí ve algunas cositas que tienen que ver, por ejemplo, como que la yerba del mate se quema, entonces dice esta agua no es buena, o si voy a buscar a la planta vieja, parece que el agua no produce este efecto. Entonces, bueno, nosotros queríamos saber qué hay de cierto en todo esto y cómo se mide la calidad del agua. ¿Cómo le va? Buen día, gerente. Buenos días, Carlos, para usted y para la audiencia. Bueno, con respecto al tema del agua, hace muy poco hemos inaugurado las instalaciones, estamos conectando, la gente viene y se conecta, tenemos ya más o menos 400 conexiones realizadas. La gente en general está conforme con el agua. Últimamente hemos tenido reclamos respecto de la calidad del agua potable, fundamentalmente porque, como usted bien lo aclaró recién, la gente toma mate y la yerma del mate se torna de color negro con poco. Eso a nosotros nos ha preocupado y hemos estado trabajando desde ese momento en verificar estas situaciones, cosa que en algunos puntos de la red se han verificado. Nosotros hemos comprado instrumentos, se están haciendo las mediciones. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos detectado que en la zona de la cañería vieja y en las zonas bajas se da este fenómeno. En el caso de algunos lugares como Pasaje Tardite o Barrio IPB y demás, se ha notado con más frecuencia esto y hemos detectado que está, como decía recién, en las partes bajas. Como primera medida, nosotros hemos drenado la red. Al drenar la red se ha mejorado mucho. Seguíamos teniendo algunos reclamos. La señora bromatóloga Vanessa está trabajando con nosotros, nos solicitó instrumentos que hemos comprado y se está permanentemente haciendo un seguimiento del tema y verificando. Hemos mejorado, como repito, aparentemente o es una contaminación por el agua estancada, vieja, que no ha circulado. Ha mejorado mucho con esta situación de drenaje de las capas. Tuvimos la asistencia del ingeniero Torres. Él advirtió que justamente esos temas estaban en las partes bajas. Yendo después a cada domicilio, lo voy a dejar para que lo explique bien Vanessa, pero nosotros tomábamos de el tachito que tiene la gente en algunos casos de la época de la municipalidad, y hemos tomado ahí y con los instrumentos adquiridos se detecta que realmente hay un problema fundamentalmente de sales. El problema, para que la gente se quede tranquila, no es biológico ni de contaminación biológica, es una cuestión de sales. Pensábamos que se había en algún lugar cruzado las redes, pero no es así. Hemos tomado medidas a la salida de la caja donde está el medidor y la llave de las aguas, el medidor en el caso de la corriente y la llave en el caso de la potable, y allí tenemos el agua bien, pero tomada dentro del domicilio, en el tachito depósito del agua potable, hemos detectado allí que hay una cierta contaminación o contenidos mayores de sales. En este caso le voy a pedir que lo explique con más precisión la señora Rodríguez, bromatóloga, que tiene la cooperativa trabajando en este tema. Pero en definitiva y como conclusión, el agua no está mal porque hemos hecho los análisis de la planta, sale perfecta, en perfectas condiciones, y luego acá en las zonas bajas hemos detectado que hay una contaminación del agua con sales. Estas mediciones nos han dado que hay en la parte interna contaminación, no en la entrada al domicilio, que es la caja de la cooperativa. Nosotros estamos elaborando ahora un comunicado para hacer
recomendaciones a la gente, y en ese sentido le voy a pedir a la bromatóloga que lo explique. Vanessa. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia. Bueno, el señor ingeniero Miranda explicó muy bien todo lo que está sucediendo. En realidad comenzamos por la calle porque nosotros dentro de la planta no tenemos ningún problema, están los análisis realizados, tenemos una carpeta donde vamos haciendo periódicamente todo y eso lo vamos conservando porque si la gente tiene alguna duda puede llegarse y no hay ningún problema para explicarles. O sea que desde la planta el agua está saliendo bien. El problema, como decía el ingeniero, lo tenemos dentro de la red. Y la red no es la red completa, sino que son nada más que en las zonas bajas. En las zonas bajas del pueblo, que más que nada son las zonas de los desagües. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para explicarlo más fácil, se hacen como unas bolsas y esas bolsas es donde se detiene el agua cuando no está el consumo. Entonces, en ese consumo, cuando vuelve a salir la red, que vuelve a tomar presión, se mezcla y eso hace que suba la sal. Es como también decía el ingeniero, no hay una contaminación biológica, ¿sí? Lo que sí es nosotros hacemos unas conducciones eléctricas que son los químicos, a ver si se elevan o no, que es lo que estamos haciendo en las casas. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a las casas, particularmente que hemos recibido alguna queja o algo por el estilo, cuando llegamos a las cajitas, que son las que ustedes ven en la vereda, ahí están los dos tipos de agua. Cuando medimos el agua corriente, que lo pueden verificar, están en perfectas condiciones, y el agua potable, en algunos casos, desde la caja sale bien, o sea que desde la red llega a las casas en perfectas condiciones. Pero las conexiones que se hacen desde la red a las casas internas, por ahí puede haber algún cruce o alguna mala conexión. Por eso le pedimos a la gente que cuando hacen esas conexiones, que no lo hacen desde la cooperativa y por ahí lo hacen porque es en forma particular, porque realmente es así, que se lleguen y por ahí pregunten cuáles son las condiciones, por ahí qué tipos de caño, cómo van conectados, si es una red media larga, si es una tirada larga, si es corta. Hay un montón de cosas que por ahí deben saber para realizar esas conexiones y evitar ese tipo de problemas. Los pegamentos. El tipo de pegamentos que utilizan, exactamente, ¿sí? No cualquier caño está, más allá de que el agua, no vamos a utilizar agua caliente ni nada, por eso el caño es más que nada PVC, pero sí hay cosas que tenemos que ver para que después no ocurran estos problemas. Nos ha pasado que en algunas casas tenemos algún tipo de conductividad que todavía no la hemos detectado porque queremos saber cuál es el problema, si es tipo de pegamento, si es un tipo de caño que a lo mejor no es el adecuado o el mismo tachito, porque algunos saben tener los tachitos anteriores y eso es un desgaste. ¿Sí? Hay personas que me han dicho, sí, pero yo hace 2 años que lo tengo. Bueno, con más razón, tienen caducidad como tiene cualquier otro tipo de elemento. Entonces por ahí lo recomendable es cambiarlo. Y otra de las cosas que me decían, yo no lo limpio nunca el tachito, porque no tiene sentido porque es agua. No. Otra de las cosas que yo le explicaba a la gente es que tienen que limpiarlo y la desinfección es nada más agua y lavandina. ¿Sí? Tienen que cerrar el agua potable para que ingrese al tachito, hacer la desinfección con agua y lavandina sobre las paredes, sobre el techo, sobre todo el bidoncito y después volverlo a limpiar con agua potable, un vaciado de lo que sea de agua y después volverlos a llenar. Eso también puede ser una de las formas de tener conductividad, ¿sí? Al tener un reservorio de agua se sube, pero que se queden tranquilos que no hay nada que sea bacteriológico, que era una de las tantas dudas y bueno, por supuesto alarmante para todo el mundo. Cuando nosotros empezamos a sentir todo esto, es como que nos quedamos alarmados. Pero bueno, ahora llegamos a una tranquilidad que obviamente tenemos que trabajar mucho todavía, estamos llegando a casa por casa, donde nos están llamando, donde hay algún reclamo y algún problema, para explicarle cuál es el problema y cuál es la solución que podemos tomar en casos particulares, exactamente. Pero bueno, hasta ahora, estas 2 últimas semanas ha sido bastante un poco más tranquila. Es como que la gente, el hecho de que lleguemos a los domicilios y le expliquemos cuál es la problemática, es como que la gente se ha quedado más tranquila y saben exactamente a qué nos estamos refiriendo. Pero es como Carlos decía, la gente que va a buscar el agua de la planta, ya sea la anterior o donde estamos nosotros, el agua está perfecta. El problema está en la red vieja. La parte del Quirno tampoco tiene ningún inconveniente, hicimos mediciones y no hay ahí, pero es la parte de la red nueva. Entonces lo que debemos hacer es tratar de esos bolsones de agua, ver cómo los podemos mantener y limpiarlos. Seguramente deben haber visto que en las últimas calles del pueblo por ahí hay bastante agua, pero bueno, es algo de lo que tenemos que hacer porque es una forma de poder limpiar las cañerías y esas bolsas de agua que se hacen, poder vaciarlas y empezar a tener agua limpia para
En algún momento creemos que esto va a terminar cuando sean un poco más los usuarios, porque otra de las cosas que decía el ingeniero, todavía son pocos usuarios, entonces lo que se utiliza de agua no alcanza a que eso funcione mucho más rápido, o esa presión salga. Pero bueno, no es al todo el que tenga algún inconveniente, yo se los he dicho, donde nos hemos acercado o han venido a la cooperativa, se han acercado a la planta y le hemos explicado que nos llamen y vemos los casos particulares. Hay algunas casas que también hemos tenido un problema, que son malas conexiones, han conectado el agua corriente en el agua potable y el agua potable en el corriente, o sea que todo lo que utilizaban en la red de la casa era agua potable y su consumo era de corriente, entonces ahí también surgió otro tipo de inconvenientes. Por eso es que les seguimos recomendando que se acerquen y que, bueno, que hablen con nosotros, con Escudero, que es quien está en la calle y maneja mucho todo esto, así que no tenemos ningún problema y que nos llamen. Bueno, don Miranda, el tema de las bolsas de agua, como se dice, o sea, imagino que es el agua que se estaciona en las partes bajas del pueblo, que ya tiene una pendiente natural en la instalación. ¿Eso no se mejora únicamente con que haya más usuarios? ¿Se va a mejorar o siempre va a estar este inconveniente? Bien, nosotros tenemos esta como primera experiencia en agua. Siempre la cooperativa, y para tranquilidad de la gente, se preocupa en el sentido de que los servicios sean de calidad. Nosotros esto, repito, somos nuevos y estamos consultando a gente experimentada como el ingeniero Torre, que estuvo la semana pasada acá y nos ha dado una cantidad de conocimientos y datos interesantes. Que se quede tranquila la gente, que la preocupación de la cooperativa es que el servicio se va a tratar de llevar a la excelencia como hacemos con todos los servicios que prestamos. Les pido a la gente que nos tengan algo de paciencia. La tranquilidad que tenemos es que no hay una contaminación biológica, es una contaminación de sales. Estos bolsones que se han producido y que nos están dando algún trabajo se va a resolver, primero porque estamos nosotros haciendo un drenaje. Hemos adquirido unas prensas especiales para comprimir los caños y hacer circuito de drenaje y expulsión de estos bolsones. Evidentemente es un trabajo que de a poco se va a ir corrigiendo. Obviamente nosotros tenemos alrededor de 400 conexiones ya funcionando. La red está prevista para 1.240 conexiones. Yo creo que en cuanto tengamos más gente conectada, estos bolsones no se van a producir. ¿Por qué? Por la misma circulación del agua, porque la consuma mayor cantidad de gente. Entonces, todo esto creemos que va a ir sumando para normalizar rápidamente el servicio. Bueno, y para cerrar, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento del agua potable y el agua corriente? Correcto. Nosotros tenemos una cuenca, que es una cuenca que no es muy grande, que le llamamos la obra de captación, que tenemos 20 y pico perforaciones hechas. Esas perforaciones están manejadas por un sistema automático que lo hizo un ingeniero de la Universidad de Río Cuarto, todas conectadas por internet a la red. Entonces se van modificando y cambiando las perforaciones, las bombas de extracción, para que todo sea más o menos pareja y no se nos produzcan diferencias de cota en la capa de la cuenca. Entonces eso hasta el establecimiento de campo, de ahí por el acueducto hasta el establecimiento de la planta potabilizadora está funcionando perfectamente. Luego en la planta procesadora tenemos las dos aguas que surgen de allí. El agua potable pasa a través de una máquina de ósmosis inversa, como la palabra lo dice, le saca prácticamente todo, la deja prácticamente mineral al agua, o sea, pura, y se le agrega algo de cloro a la salida y eso es lo que sale a la red del agua potable. Y el agua corriente solamente es clorada después de un proceso muy rápido que es de bombeo desde el establecimiento de agua cruda, que le llamamos, hasta que sale a la red. Le decimos que para sorpresa nuestra, el agua que sale de la zona esta cuenquita, donde tenemos las 20 y pico perforaciones, es apta para consumo humano, apenas con el clorado.
cosa que es muy bueno y que de todas maneras el agua potable la pasamos a través, como está el proyecto hecho, de la máquina de ósmosis inversa. La ósmosis inversa, después de pasarla por mantas filtrantes y por desincrustantes y demás, sale el agua prácticamente pura. Así que eso lo seguimos haciendo y tenemos capacidad en la máquina para otorgar toda la capacidad prevista en el proyecto, que son las 1200 y algo de conexiones. Así que esa es la diferencia entre un agua y la otra, pero siguen estando y van a seguir estando las dos cañerías por los dos tipos de agua. Hay que recordar a la gente que el agua corriente, que es para lavar la ropa, lavar las verduras y lavar el cuerpo, bañarse, no es para otro uso. Y recomendamos que no llenen las piletas con ese agua porque hay dos objetivos y para eso está la medición del agua. Como parte básica tiene 12 metros cúbicos por mes como parte básica de consumo. Aquellas personas que llenan pileta y demás se van a pasar de ese límite. A esas personas que se pasen hay en la tarifa algo más de costo, pero la idea es que todos nos ayuden para conservar la cuenca de captación. La cuenca de captación se renueva anualmente, es prácticamente un depósito de agua de lluvia, por eso es tan buena calidad. Entonces, pero no tenemos que abusar de eso porque corremos el riesgo de que si la salinizamos o descomponemos esa cuenca natural, no hay mayor capacidad para tener agua para brindar al sistema. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más, pero quedó muy claro todo. No, más que nada es decirle a la gente que se acerquen, estamos para esto y estamos predispuestos a solucionar todos estos inconvenientes que están. Estamos todo el tiempo en la calle con todos los reclamos y bueno, lo demás que necesiten. Así que acérquense, pregunten, no hay ningún problema, ningún inconveniente por eso. Hay una recomendación entonces, después de las mediciones que hemos hecho, de que los elementos de la instalación interna, en el caso del agua potable, como la conducción hasta el tachito y el tachito, lo tienen que lavar, primero desinfectar, enjuagar, y esa es una recomendación que damos porque hemos visto que allí es donde se han dado muchas de las contaminaciones donde hemos recibido los reclamos.